Obtener la vida eterna ocurre al tener al Hijo de Dios, a Cristo, habitando espiritualmente en el interior de nuestro ser. Y la acción que produce tal efecto se llama el bautismo del o con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo o el bautismo con el Espíritu Santo. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 12, leemos: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Bautismo espiritual. Bautismo significa inmersión o ser sumergido una cosa dentro de otra cosa. En lo espiritual, el bautismo es una fusión espiritual de dos seres vivos. Cristo en mí y yo en él, fusionados. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el apóstol escribe: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas capítulo 3, versículo 5. El oír el Evangelio y creerlo con fe. La propia fe del ser humano en el Evangelio es lo único que Dios le toma en cuenta al hombre para poderlo justificar y sumergir a Cristo en su interior. Habitar Cristo espiritualmente en el interior de una persona. Precisamente por este motivo, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos de Corinto a autoexaminarse si realmente habían creído con fe en el Evangelio y por tanto si realmente habitaba Cristo en ellos. Esto les escribe el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Réprobos en cuanto a fe, reprobados. Es como Janes y Jambres, estos hechiceros egipcios que se oponían a Moisés, resistían a Moisés, pero le imitaban su poder. Segunda de Timoteo 3, versículo 8. Como Janes y Jambres, hombres réprobos en cuanto a la fe. La fe fue reprobada. Solamente se halló que la persona creyó, pero no creyó con fe, no creyó de todo su corazón. No estuvo seguro. Insiste con esto mismo el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los romanos, diciendo: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. Algunos oyeron el Evangelio y lo creyeron, pero exentos de fe. No lo creyeron con todo el corazón. Creyeron, pero no convencidos, dudando. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los hebreos, se refiere a esta dramática realidad que sucede a muchos cristianos, que creen en el Evangelio, pero no lo creen con fe. Creen, pero exentos de fe. Y se refiere a esto cuando escribe a los hebreos, en Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos,
Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, el Evangelio, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Ellos oyeron el Evangelio, lo creyeron, pero exento de fe, no entraron. El creer de ellos no fue acompañado de la fe. Creyeron, pero sin fe. No aportaron fe a su mero creer. ¿Se puede creer sin fe? Tristemente es lo que más ocurre dentro del mundo cristiano, del cristianismo. Precisamente, esta es la causa por la cual se habla de falsos cristianos versus genuinos cristianos, de espiga de trigo versus espiga de cizaña. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 48. De vírgenes prudentes con aceite en sus vasijas versus vírgenes insensatas sin aceite en sus vasijas. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. El aceite es figura del Espíritu de Cristo mismo habitando espiritualmente dentro de una persona. Es figura del aceite. El Espíritu figura el aceite figura el Espíritu. El aceite en la Biblia siempre es una figura del Espíritu Santo. El aceite de la unción con el cual se ungían los reyes, ¿verdad? Y el Señor ha hecho a la iglesia, a todos los integrantes, reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Apocalipsis capítulo 5. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, porque no todos tienen fe. No es de todos el tener fe, no es de todos la fe. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses capítulo 3 versículo 2. Existe una inmensa diferencia entre creer solamente versus creer con fe. La justificación no es por el solo creer en el Evangelio, sino que la justificación es por creer en el Evangelio, pero con fe. En Romanos 5.1 leemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5.1 no dice, justificados pues por creer, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, el término no es creer, el término es fe. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1. Así se define la fe. Es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Así está definido en el original de Hebreos 11.1. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Romanos 14:23. Creer sin fe es creer con incerteza en el corazón. Es creer sin una profunda convicción, sin estar convencidos en el interior del corazón. Creer sin fe es creer, pero exento de fe. Creer sin fe es creer con incerteza. No hay certeza en el corazón. En cambio, creer con fe es creer estando plena y absolutamente persuadido, convencido, sin tener ninguna incerteza o incertidumbre en el corazón. Y es precisamente esto lo que Dios exige al ser humano para poderlo justificar. La justificación es por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5.1. Para poderlo justificar, Dios está exigiendo fe. Es precisamente esto, la fe, lo que Dios exige al ser humano para poderlo justificar y sumergir en su interior, en forma espiritual, a Cristo, para que Cristo more dentro de él, en forma espiritual, viva Cristo en él, en su interior.
para que quede bautizado con el Espíritu Santo. Para que la persona quede bautizada con el Espíritu Santo, que viva Cristo espiritualmente en el interior de la persona, Dios exige al hombre estar absolutamente convencido de que el hecho de que Cristo, en la cruz de su Calvario, cuando allí Cristo murió por los pecados de nosotros, nos dio la salvación de nuestras almas. Que esté convencido de aquello. Cristo mismo, para poder justificar a una persona, la tiene que hallar absoluta y plenamente convencida de que para esa persona, ahora mismo, mientras la persona aún está viviendo en la tierra, gracias al Calvario de Cristo, ya para él es una realidad que él ya está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y esto en absoluta armonía o concordancia con lo que está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 6. Allí en Efesios capítulo 2, versículo 6 leemos: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3, leemos: si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. Entonces la persona tiene que entender que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por los pecados de Él también murió. Que cuando Cristo fue sepultado y el día tercero ha sido resucitado, Él también ha sido resucitado con Él. Y que cuando Cristo ascendió a los cielos y ahora Cristo está sentado en los cielos, Él también está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Es lo que está escrito. Es fe en lo que está escrito. En 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hablamos lo que está escrito en la Biblia. En otras palabras, es como preguntarle a una persona: ¿estás seguro de que al morir vas al cielo a todo evento? Por lo que Cristo en la cruz de su Calvario hizo por ti y no en lo que tú haces o dejas de hacer. ¿Estás en certeza absoluta de lo que te espera? ¿Estás en fe? En base a lo que Cristo hizo por ti en la cruz, murió por tus pecados y así te salvó, te dio vida eterna. ¿Lo has creído con fe? ¿Estás persuadido de que ese acto sacrificial que hizo Cristo en la cruz por ti te ha dado a ti la vida eterna, la inmortalidad, por gracia? Hablando de la gracia, en 2 de Timoteo 1:10 leemos: pero manifestada ahora la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Había dicho Dios: el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero también dijo Dios: oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas capítulo 13, versículo 12 al 14. Por lo tanto, manifestada ahora la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. La inmortalidad mediante el Evangelio. El apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los Gálatas, declaró que ya Cristo vivía en él, en su interior. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice que Cristo vive en él. Cristo vive en mí, escribe el apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y era un anhelo del apóstol Pablo que también le sucediera esto a los efesios,
a los cuales les estaba escribiendo. En Efesios capítulo 3, versículo 17, leemos: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Efesios capítulo 3, versículo 17. La fe en el Evangelio es lo que concede la salvación del infierno, la obtención de la vida eterna, la inmortalidad. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5, 12. El Evangelio es el anuncio de buenas nuevas de salvación. No hay 2 o 3 anuncios, no hay otro. Es uno solo. No que haya otro, dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, versículos 6 y 7. Hay uno solo. Es una sola proclama que indica el por qué Cristo murió por nuestros pecados. Es para darnos la vida eterna. La proclama de 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, llamado el Evangelio, da respuesta a la pregunta: ¿qué tuvo que hacer Cristo para podernos salvar? Tuvo que morir por los pecados de nosotros. El Evangelio, no hay otro, es uno solo, es un anuncio de buenas nuevas de salvación, que es una proclamación. Es la proclamación de lo que Cristo hizo por la raza humana para darle la salvación del infierno, la vida eterna y con ello la inmortalidad. Esta proclama, este anuncio, este Evangelio, es el anuncio que está escrito en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el anuncio, este es el Evangelio. 2 puntos. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, Cristo murió por los pecados de nosotros, y así nos salvó. De nosotros ser condenados a la muerte, de nuestras almas, el alma que pecare esa morirá, producto de nuestros pecados cometidos por nosotros, por nuestras almas. Y la resurrección de Cristo al día tercero es fundamental para todo aquel que ha puesto su fe en el Evangelio. Pues leemos en la carta a los Romanos lo siguiente: que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para que Cristo nos justifique ante el Padre, tiene que hallarnos en fe, en el Evangelio. Romanos 4:25. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. Cristo es el que ante el Padre Celestial justifica a los que han puesto su fe en el Evangelio, que han creído con todo el corazón que el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz ha sido la inmortalidad, la vida eterna para nuestras almas, la salvación del infierno. En Romanos 5:1, nuevamente, leemos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A los Efesios, el apóstol Pablo escribe: en Él, en Cristo, también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo creído con fe en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados, bautizados, bautismo, ha sido inmerso Cristo en el interior de cada uno de ustedes, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia en los cielos, para la redención de la posesión adquirida. Cristo ha comprado el alma humana al precio de su vida, alma por alma. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él, en Cristo también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En su primera venida al mundo, Cristo siempre buscaba fe en los hombres para poderles salvar, justificar y conceder sus peticiones. Tenemos el caso de la mujer sirofenicia, de Marcos capítulo 7, versículos 25 al 26, y también de Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, que es el paralelo. El caso de la mujer sirofenicia. En Marcos capítulo 7, versículos 25 al 26, leemos: Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Marcos 7, versículos 25 al 26. Luego que oyó de él. Ya, esta frase es clave. Luego que oyó de él, de Cristo, vino a Cristo. Y es que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17, en el original. Traducida, Romanos 10, 17, leemos: y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero en el original de Romanos capítulo 10, versículo 17, leemos: la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Sin lugar a dudas que la mujer sirofenicia tendría que haber estado pasando previamente bastante tiempo, un tiempo importante, oyendo a los ancianos del pueblo de Israel en las sinagogas, o a los intérpretes de la ley, o a los escribas israelitas, que acostumbraban a leer públicamente los rollos del profeta Isaías, Jeremías y otros profetas más, que apuntaban a un futuro Mesías que vendría a Israel, al Salvador, que vendría del cielo, que sería llamado Hijo de David. Por eso dice la mujer sirofenicia, por eso que se dice de la mujer sirofenicia, luego que oyó de él, luego que oyó de Cristo, de todo lo que estaba escrito respecto del Cristo que vendría. La fe tiene que ser probada, y Dios, el Señor, le probó la fe a la mujer sirofenicia. Dice 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada para, así dice el original, para alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Observar cómo el Señor Jesucristo prueba la fe de la mujer sirofenicia, mujer cananea, no concediéndole de inmediato la petición, lo que ella le pedía, sino que antes de concederle su petición, 3 veces se la niega. Hay un 3 veces no por respuesta, hasta que finalmente, cuando se da cuenta el Señor que en efecto la mujer sirofenicia tenía fe, entonces el Señor le concede su petición. Leamos lo que está escrito en Mateo 15, versículo 21 al 28, que es un pasaje paralelo a Marcos capítulo 7, versículos 25 al 26. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Aquí tenemos un primer no por respuesta. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí tenemos un segundo no por respuesta. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y aquí tenemos un tercer no por respuesta, una tercera negativa
del Señor. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hágase contigo como quieres. El Señor le dijo, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. El Señor le dijo, grande es tu fe, adquirida luego que previamente estuviste oyendo de mí. Luego que oyó de él, la mujer sirofenicia acudió a Cristo. Marcos 7:25. Luego que oyó de él. El caso del centurión romano, por ejemplo, de Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Aquí tenemos otro caso de una persona gentil que había adquirido fe en Cristo. Leemos nosotros en Mateo capítulo 8, versículos 5 al versículo 13, lo siguiente. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado. Cristo siempre estaba buscando fe. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Cristo buscando fe en los hombres. Y la encontró en una mujer gentil, en una mujer cananea, sirofenicia, griega de nacimiento, y la encontró en un romano, gentil, un centurión. A él le dijo, de cierto os digo, dijo el Señor respecto al centurión romano, le dijo a los discípulos que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así le dijo el Señor al centurión romano, ve, y como creíste, te sea hecho. Así como tú creíste, con fe. Evidentemente, al igual que la mujer sirofenicia, evidentemente este alto oficial del ejército del Imperio Romano habría pasado un tiempo importante de su permanencia en Israel oyendo las lecturas al aire libre de los rollos de la ley y los profetas que hacían permanentemente los ancianos del pueblo de Israel y que apuntaban al Cristo que vendría a ser el Emanuel, Dios con nosotros. Y por eso sabía perfectamente el centurión romano que Jesús era Dios mismo encarnado, Emanuel, Dios con nosotros, aquel que podría dar una sola orden a sus ángeles, decir la palabra, para que uno de sus ángeles tocaran al criado enfermo y éste fuese sanado. ¿Y de dónde sacó esta fe el centurión romano? Oyendo los escritos, oyendo lo que estaba escrito, las Sagradas Escrituras. Increíblemente la fe, el Señor, en vez de encontrarla en los israelitas, que debió haber sido así, porque a ellos les fue confiada la ley y los profetas, la esperanza de que hubiera fe estaba entre el pueblo de Israel, porque a ellos les había sido confiada la ley y los profetas, lo que conocemos como el Pentateuco, ¿ya? La incipiente palabra de Dios, impresa en papel, la que conocemos como la Biblia.
Es increíble. Increíblemente la fe el Señor la halló ya en los gentiles. Increíblemente la fe el Señor, en vez de encontrarla en los israelitas, la halló en los gentiles, como la mujer sirofenicia y el centurión romano, y no en los propios israelitas, que demostraron ser incrédulos, a los cuales les había sido confiada la ley y los profetas. Por este motivo, el Señor les recriminó a los israelitas lo siguiente, en Lucas capítulo 4, versículos 25 al 30. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, en Israel, a ninguna de las viudas de Israel, porque había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había también en los tiempos de Naamán el sirio, ¿verdad? Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas que el Señor le estaba diciendo a estos israelitas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Lucas capítulo 4, versículos 25 al 30. El Señor Jesucristo siempre estaba buscando fe en los hombres cuando Él vino al mundo. El Señor Jesucristo siempre busca fe en el ser humano para poderlo justificar y entrar espiritualmente a morar en Él a través del bautismo. Y así darle la inmortalidad, la vida eterna, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. 1 Juan 5:12. Mas el mismo Señor Jesucristo declaró, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Y esta será la razón, que cuando el Hijo del Hombre venga, no hallará fe en la tierra, será la razón por la cual el Señor cerrará la puerta estrecha. De Mateo 7, versículos 13 y 14, cuando Cristo dice, entrad por la estrecha puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, cuando Cristo se convenza de que ya en la raza humana en ninguno de ellos habrá fe, esa será la razón por la cual Cristo cerrará la puerta estrecha que permite pasar desde el camino ancho a través de la puerta estrecha al camino angosto que va rumbo a la vida. La puerta estrecha será cerrada por el Señor. Esta será la razón por la cual el Señor cerrará la puerta estrecha que hasta ahora permanece abierta para entrar al camino angosto que conduce a la vida eterna. Porque al convencerse el Señor de que ya no habrá ningún ser humano que tenga fe en su corazón en el Evangelio, lo cual es lo único que permite la justificación, el nuevo nacimiento espiritual, el pasar de muerte a vida, el entrar por la puerta estrecha y que Cristo sea sumergido en el interior de una persona, el que Cristo entre a morar espiritualmente en el interior de una persona. Entonces, como esto ya no va a ser encontrado, fe en el hombre, entonces con el último hombre de fe que entre por la puerta estrecha, entonces con el último de fe en el Evangelio que entre por la puerta estrecha, se completará entonces la iglesia remanente en la tierra. Se completará la iglesia, ¿ya? Y se cerrará la puerta y la iglesia remanente en la tierra será arrebatada al cielo para dar paso en la tierra a la tribulación mundial. Es lo que le reveló el Señor al apóstol Pablo, cuando Pablo escribe, el apóstol, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 12 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, para así esperar al Señor en el aire.
así esperar al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, con el último hombre de fe en el Evangelio que entre por la puerta estrecha, con eso se cierra la puerta, porque se completará la iglesia y se cerrará la puerta y la iglesia remanente en la tierra será arrebatada al cielo para dar paso en la tierra a la tribulación mundial. La angustia de Jacob, de Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro como aquel, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. La angustia de Jacob, la tribulación mundial, la semana número 70 del profeta Daniel, Daniel 9:27. El Señor cerrará la puerta estrecha, que permite entrar desde el camino ancho, a través de la puerta estrecha, al camino angosto que va rumbo a la vida. Tal cual como sucedió en los días de Noé. Leemos nosotros en Génesis capítulo 7, versículo 16. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé, la única puerta que tenía el arca, la que permitía escapar del diluvio universal. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra y se los llevó a todos. Génesis capítulo 7, versículo 16. Es por eso que tenemos que entender que siempre el Señor ha dado fe en la Biblia. Ha dado fe que nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. Ha dado fe que hay una serpiente antigua donde Satanás operó a través de esa serpiente e hizo engañar a Eva, engañó a Eva y cayó Adán en pecado. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Dios ha dado fe a todos los hombres con que el hombre ha sido creado trino, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Dios ha dado fe a todo hombre de que en ningún otro, aparte de Cristo, en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Dios ha dado fe a todos los hombres de que el pecado se condena con la muerte del alma. Todo eso está escrito en la Biblia. Dios ha dado fe a todos los hombres de que existe un infierno, un juicio ante gran trono blanco y un lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. Dios ha dado fe a todos los hombres que la causa de la muerte es el pecado. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Dios ha dado fe a todos los hombres de que la voluntad del Señor es de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Ha dado fe en la Biblia. Ahí está, en 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Todos. No algunos. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. 2 de Pedro 3:9. Que ninguno. La voluntad del Señor es que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que cambien su forma de autopercibirse en sus pensamientos. Dios ha dado fe a todos los hombres con haberle levantado a Cristo de entre los muertos. Hechos capítulo 17, versículo 31. Ha dado fe a todos los hombres, que en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. La salvación del infierno. Que la voluntad del Señor es que todos los hombres sean salvos. Ahora, por eso que estas doctrinas calvinistas predicadas por John MacArthur, por Charles Sproul, que son personas que han introducido doctrinas de demonios, porque son doctrinas de demonios que atentan contra la fe. O sea, son personas que en este último tiempo apostataron contra la fe, la invalidaron, como el único medio válido que exige Dios al hombre para que el hombre haga efectiva la vida eterna que ya Cristo consumó para todos, porque Cristo por todos murió. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, por todos murió Cristo, no por algunos privilegiados predestinados. Entonces aquí tenemos nosotros que Cristo se maravilló del centurión romano, cuando le dice a su comitiva, maravillado el Señor, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si fuera cierto lo que Satanás ha dicho a través de estas doctrinas calvinistas enseñadas por John MacArthur, Paul Washer, Charles Sproul y muchos calvinistas, que son instrumentos escogidos de Satanás para infiltrar doctrinas que vienen de los demonios, si fuera cierto que Dios predestinó desde la fundación del mundo a unos para ser salvos, y a ellos le dio fe para poder creer, y a otros no los predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, y por lo tanto a ellos no les dio fe para poder creer,
no tendría razón de ser de que Cristo se hubiese maravillado del centurión romano. Se maravilló, diciendo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si fuera cierto lo que estas doctrinas demoníacas calvinistas dicen, que Dios predestinó, desde antes de la fundación del mundo, predestinó a unos para ser salvos y a otros no, y por lo tanto a los que predestinó les dio fe para poder creer y a otros no, si fuera cierto así, entonces no tendría razón de ser de que Dios le dijera al rico insensato, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto de quién será. No tiene razón de ser eso, que Dios le diga necio. Pero si él va al infierno, que Satanás viene a pedirle su alma, es porque Dios no le dio fe para poder creer, supuestamente. Pero resulta que Dios ha dado fe a todos en la Biblia. Esa es la razón de ser de la Biblia, para que nosotros, poniendo atención a Dios, a la voz de Dios, que está plasmada en la Biblia, adquiramos fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que dice Romanos 10, 17. Está escrito, es conforme a lo que está escrito. Si el ser humano no presta oído a la voz de Dios que está plasmada en la Biblia, no va a adquirir la fe. La fe es de Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Pero esa fe de Cristo es responsabilidad de cada ser humano adquirirla oyendo a Cristo. La mujer sirofenicia, luego que oyó de él, acudió a Cristo. Entonces, la mujer sirofenicia adquirió fe oyendo de Cristo, oyendo de lo que se decía de un Mesías que iba a venir. Entonces, el adquirir conocimiento, ¿cierto? Leyendo la Biblia, oyendo lo que los maestros de aquellos tiempos exponían al aire libre de lo que estaba escrito respecto al futuro Mesías que iba a venir, los libros de los Salmos, profeta Isaías, Jeremías, seguramente la mujer sirofenicia había prestado oído a lo que los rabinos, los maestros, decían al aire libre en Israel. Eso le sirvió a la mujer oír de Cristo para poder identificar que Cristo era Dios, el único capaz de poder sacar un demonio de su hija. Y le insistió, porque eso es fe, insistir, no querer un no por respuesta, estar convencido de que Dios es amoroso, un Dios que concede las peticiones, pero que a cambio exige fe, que le crean de todo corazón. En la cruz del Calvario, Cristo ha salvado todas las almas del mundo. Y esto, conforme a lo que está escrito, ha dado fe el Señor. En Génesis 22:18, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, en tu simiente serán benditas todas, no una parte, todas las naciones de la tierra. Esa bendición es para el alma, en conformidad a 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en base a esa gran voluntad, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, en tu simiente, Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa está en conformidad a la gran voluntad del Señor de que todos los hombres sean salvos, no algunos predestinados. Entonces, la condenación no es por no haber sido predestinado, o porque Dios no te dio fe para poder creer. La condenación es por no creer que Cristo murió por tus pecados, por no creer en el Evangelio. Ahora, repito, jamás el Señor se hubiese maravillado de la fe que tenía el centurión romano si Dios le hubiese dado fe al centurión romano. No se habría maravillado. Se maravilló porque el centurión romano, oyendo seguramente a estos maestros en las sinagogas, que eran judíos, israelitas, todo el tiempo que estuvo el centurión romano gobernando Judea, porque era del Imperio Romano, seguramente era un hombre de lectura, piadoso, le había dado ofrenda, dinero para construir la sinagoga. Eso le decían al Señor respecto al centurión romano. Es digno de que le conceda lo que está pidiendo, porque es un hombre que ha hecho ofrendas, ha hecho limosnas para construir la sinagoga, nos construyó una sinagoga. Entonces el Señor fue a sanarle el criado que tenía el centurión romano. Pero el centurión romano sabía perfectamente quién era el Señor. Eso es lo que permite la lectura de la Escritura, de la Biblia, conocer quién es el Señor, el Salvador de todos los hombres. Entonces, jamás el Señor se habría maravillado de la fe del centurión romano si supuestamente Dios le hubiese dado fe para poder creer. No sería causa de asombro. Pero el Señor se maravilló porque el centurión romano adquirió la fe oyendo lo que estaba escrito del Señor. Y lo que estaba escrito del Señor apuntaba a Cristo. Por eso que el centurión romano dijo, tú, Señor, tienes poder para mandar a un ángel y tocar mi criado y ser sanado. Porque yo también tengo ese poder, soy hombre bajo autoridad. Él sabía el centurión romano que Cristo estaba bajo la autoridad del Padre Celestial y que sus ángeles del Señor le obedecían. ¿De dónde sacó el conocimiento y la fe? Del oír, el oír. Esa es la razón de ser de la Biblia. La razón de ser de la Biblia es para que nosotros
pongamos a adquirir esa fe que es de Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Aquí están los cristianos que no han entrado, están procurando entrar. Y no por las obras de la ley, que están en santificación, pero no han sido justificados, porque están exentos de oír el Evangelio y exentos de fe. Estarán siendo siempre santificados, porque se están purificando moralmente, pero no han sido justificados porque no han creído con fe en el Evangelio. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, el Evangelio es uno solo. Es el Evangelio. Es esta proclama. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ya? Entonces, por más que escuchen los incrédulos, los que son creyentes pero exentos de fe, que no alcanzan a creer con fe, por más que escuchen esta proclama, y la buena noticia de salvación, que Cristo murió por nuestros pecados, para ellos no le va a significar salvación. No va a ser algo que signifique salvación el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Para los de fe, sí, eso bastó para salvarnos, pero para ellos le bastará, aparte de que Cristo haya muerto por los pecados, por nuestros pecados le bastará que ellos vivan una vida en santidad, que estén permaneciendo con el pan para la vid, que dejen de ser tibios, porque si no, entonces, a pesar de que Cristo murió por nuestros pecados, igual se van al infierno. A ellos no les bastó el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Por eso que son personas que por más que se les anuncie este evangelio, para ellos no les va a significar salvación. Va a ser un anuncio más, porque están exentos de fe. Por más que oigan que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó, para ellos no les va a significar salvación. Para ellos lo que le va a significar la salvación va a ser que Cristo haya muerto por nuestros pecados, lo que Cristo hizo, más lo que ellos tienen que hacer y dejar de hacer. Entonces, la justificación es lo que nos da la salvación. Permite que nosotros entremos, pasemos de muerte a vida, seamos nacidos de nuevo, el nuevo nacimiento espiritual, pasemos de muerte a vida, que Cristo nos justifique por nuestra fe en el Evangelio, y que Cristo, que entremos por la puerta estrecha y que Cristo entre a ser sumergido dentro de nosotros. La santificación es un evento posterior a la justificación que no es para salvación, es para que nosotros podamos servir al Señor, no entristecer al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero la santificación no tiene nada que ver con la salvación del alma, solamente la justificación. En la religión, en la mayoría de las religiones, hablan de que la salvación es por justificación, creyendo en Cristo con fe, y por santificación, dejando el pecado. Porque si tú crees a Cristo, le crees que Cristo te salvó cuando Él murió por tus pecados, depositas fe en el Evangelio, pero no estás en santificación, dejando el pecado, igualmente te vas al infierno. Y eso es falso. La justificación solamente es por la fe en el Evangelio, en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz para podernos salvar. Murió por nuestros pecados. Y ahí la persona es justificada. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Siempre Cristo está buscando fe. Le había dado la ley y los profetas a los israelitas. Ellos eran candidatos a tener fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero para sorpresa de todos, la fe la halló en los gentiles. Entonces, lo importante es que apostatar de la fe, que es lo que hacen las doctrinas calvinistas, es invalidarla como el único medio válido para hacer efectiva la vida eterna. No, dicen los calvinistas, es por predestinación. Entonces, hay mucha gente calvinista que está en predestinación. Están ellos diciendo que si tú no fuiste predestinado para ser salvo, por lo tanto tú no puedes tener fe para poder creer, porque Dios da la fe. Pero que resulta que Dios ha dado fe a todos los hombres en la Biblia. Por eso que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el calvinismo atenta contra la fe, la invalida como el único medio válido para hacer efectiva la vida eterna. Dice que es por predestinación. Así que es Dios el que da fe. Le quita la responsabilidad al hombre de estar prestando oído a la Biblia para adquirir la fe. No tenía razón de ser que Cristo encomendara a sus discípulos a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
si fuera que unos fueron predestinados para ser salvos y otros no, desde antes de la fundación del mundo. No tendría razón de ser porque Cristo murió por todos en la cruz, cargar los pecados de todos nosotros, Isaías 53:6. No tendría razón de ser el juicio ante gran trono blanco. Un calvinista no le podría estar diciendo al Señor, Señor, ¿por qué me está juzgando en el juicio ante gran trono blanco si usted no me predestinó para ser salvo, usted no me dio fe para poder creer? Jamás una persona calvinista le podrá estar diciendo eso en el juicio ante gran trono blanco. El juicio será justo. El juicio ante gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15 será justo. Es el justo juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Será justo, porque estará siendo juzgada la persona porque no se arrepintió. Así comenzó el Señor así comenzó su ministerio de salvación el Señor en la tierra, diciendo en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y advierte el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos capítulo 16, versículo 16. Entonces, Cristo en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y que como resultado de haber creído aportando fe a su creer, entonces yo mismo viniese a habitar espiritualmente dentro de él, bautismo, el Espíritu fuera sumergido dentro de él, le fuera suministrado el Espíritu por haber oído con fe el Evangelio, esa tal persona será salva. Y el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Apostatar de la fe es invalidarla como el único medio válido para hacer efectiva la salvación del alma que Cristo en la cruz consumó para toda la raza humana. En Cristo, el nacimiento de Abraham, han sido benditas todas las naciones de la tierra. Que la salvación no se debe a nuestra fe, eso es apostatar de la fe, sino a una predestinación soberana de Dios. Eso es doctrina de demonios. Ahora, alguien dirá, entonces, ¿por qué la gente se va al infierno si Cristo los salvó a todos? Precisamente se va al infierno por no creer que Cristo nos salvó en la cruz a todos. Por no creer que Él ha sido salvo sin obras, sino solamente por gracia. Fe en la gracia. Fe en la gracia. Eso es un pacto. Y Dios es un Dios de pactos. Y un pacto al menos es de a dos. Nunca un pacto es unilateral, donde hay alguien que lo hace todo y el otro no hace nada, como lo proponen los calvinistas. Dios pone su gracia, nosotros tenemos que poner nuestra fe en la gracia. Y ahí entramos al nuevo pacto. Así que, querido amigo, lo importante es que usted entienda que Cristo, a través de su palabra, ha dado fe a todos los seres humanos de que Él creó al mundo, que hay ángeles buenos, ángeles malos, está Satanás, está del bien y el mal, Dios encabezando la fuerza del bien, el Espíritu Santo, el Padre Celestial, Dios Hijo, Satanás, sus demonios, la fuerza del bien, el bien contra el mal. Ha dado fe en la Biblia, que creó el mundo, que creó a la raza humana conforme a su imagen y semejanza, que el hombre cayó en pecado en el huerto del Edén, pero que Cristo prometió venir al mundo a salvarnos, a todos, que es la gran voluntad del Señor de que todos los hombres sean salvos. Y esa gran voluntad, el Dios soberano y todopoderoso, la consumó aquí cuando Él dijo, consumado es la promesa que Dios le hizo a Abraham. En mí, la simiente de Abraham, todos han sido salvos. Ahora la condenación es por no creer. O por creer exento de fe, que para Dios es otra forma de no creer. Bien, Dios les bendiga.